están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Amigos, sean bienvenidos nuevamente a este su espacio, Dosis Alternativa. Les saludamos como siempre, Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden seguirnos e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @150, sintonizarnos en vivo a través del Periscope, a través de nuestra página web rcr.tv y también suscribiéndose a nuestro canal en YouTube Radio Caracas Radio. Amigos, hoy vamos a conocer de una enfermedad respiratoria que particularmente yo no había escuchado nunca, Marilia. No, el nombre no es común. El nombre no es común y bueno, vamos a conocer de qué se trata esta enfermedad. Repito, una enfermedad respiratoria por nombre abestosis. Para ello nos acompaña vía telefónica Yosisbel Limas Pérez, internista e infectólogo. Bienvenida, doctora. Hola, buenos días. Bien, no conocía de su existencia, pero vamos con lo elemental. ¿Qué es la abestosis? Bueno, la asbestosis es una enfermedad pulmonar que se produce por la inhalación de un material que es específicamente el asbesto, y ellos al introducirse al tracto respiratorio como una fibrosis, que es como una parte dura en el pulmón, y eso no permite que el pulmón se expansa adecuadamente y va a producir consecuentemente una dificultad para respirar y una disminución de la cantidad de oxígeno que entra al pulmón. Claro. Y como sabemos, una de las funciones principales del pulmón es justamente la entrada del oxígeno para llenar de oxígeno todas las células del cuerpo. Claro. Y entonces por eso vamos a tener consecuencias de un pulmón que no se puede expandir y no puede hacer el intercambio gaseoso y la introducción de oxígeno al cuerpo. ¿Es con enfermedad? No es común, pero porque está muy asociado sobre todo a las prácticas de por lo menos de albañilería, de la utilización justamente del asbesto, y entonces por eso es que no es tan común, pero es muy relacionada a enfermedades laborales. Claro. Y estos síntomas, doctora, estábamos en nuestra investigación destacando o observando que aparentemente la persona, esos síntomas no aparecen de momento. Hay un proceso. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Eso depende, porque la enfermedad se va a producir dependiendo de la cantidad del inóculo que es el asbesto y del tiempo de exposición al asbesto. Entonces, dependiendo de estas dos variables, yo voy a tener enfermedades pulmonares que pueden a veces tener muy pocos síntomas, que va a ser la dificultad para respirar justamente. Vamos a tener enfermedades pulmonares moderadas o enfermedades pulmonares, inclusive puede llegar a tener cáncer. La organización que fuman es el cáncer. Entonces, por eso que tenemos que tener mucho cuidado con ellas. ¿Hay una relación ahí simbiótica entre fumar y tener este tipo de situación? Hay una relación muy, muy particular entre la asbestosis y el cigarrillo, porque prácticamente todas las personas que están expuestas al asbesto y fuman van a tener cáncer pulmonar. Bien importante ese dato, ¿no? ¿Dificultad para respirar, doctora? ¿Qué síntomas puede presentar esta patología? Bueno, puede tener tos. Entre otras de las causas, puede tener algunas alteraciones en las manos, que es una de las características principales de la baja de oxígeno en el cuerpo, que vamos a tener algo que se llama acropatria, que es a veces una deformidad en las uñas, o sí, a veces vamos a tener uñas azules y dificultad para respirar. El paciente no va a poder inclusive caminar, no va a poder hacer ningún esfuerzo, va a estar muy limitado a la cantidad de oxígeno en el organismo. Puede tener tos, dolor torácico, dolor en el pecho, y todas esto es por el daño tan severo pulmonar que se produce en aquellas personas que van a estar expuestas a este asbesto. Me gustaría acatar aquí importantemente que no solamente las personas que están trabajando con este material, el asbesto es una piedra natural que emite lo que es el asbesto,
van a estar teniendo esta enfermedad, sino que también esas personas que trabajan y llevan en su ropa a la casa este material, la familia puede producir, puede tener asbestosis también. Entonces, por eso es importante que aquellas personas que trabajen con este material, que de hecho hay ciertas normas laborales que impiden que las personas estén en contacto directo con el asbesto, sino que tienen que tener todas las medidas de protección para evitar justamente este tipo de enfermedades, y las protecciones son principalmente respiratorias y el cambio de ropa antes de irse, lo que la familia puede tener esta enfermedad, inclusive sin estar expuesto directamente al material. O sea que en estos momentos que tenemos esta pandemia de COVID-19, que vemos que los síntomas son muy similares, las personas que trabajan quizás en construcción, minería, tienen que tener más cuidado, ¿no? Sí, exacto. Lo que pasa es que, bueno, imagínate un paciente que tenga esta enfermedad y tenga el COVID-19, bueno, por supuesto que va a tener un riesgo a complicarse muchísimo más alto que uno que no. ¿El pulmón? Sí, lo endurece y no permite que el pulmón se expanda y haga todo ese intercambio gaseoso que es indispensable para la vida. Amigos, estamos conversando con Yosibel Limas Pérez, ella es médico internista e infectólogo. Nuestro tema de hoy, la asbestosis, esta enfermedad que afecta a nuestros pulmones. Doctora, con su permiso voy a leer aquí algunos, porque estamos hablando de las personas que están expuestas a esta enfermedad. También destaca mecánicos de aeronaves y automotores, operadores de calderas, trabajadores de la construcción de edificios, electricistas, trabajadores ferroviarios, trabajadores de refinerías y molinos, trabajadores de astilleros. Y bueno, o sea, para que la gente que entienda que esto no es nada más, se queda reducido a este tipo de trabajadores que están directamente relacionados con el asbesto, sino que bueno, hay paralelos, ¿no? Exactamente, inclusive los frenos también producen este material de asbesto que puede producir este daño pulmonar. Claro, porque quizás no están escuchando a nuestros amigos, no, pero yo no trabajo con asbesto de tal, y es una enfermedad. Pero importante lo que decía la doctora, que estas personas que trabajan con de familia. Así es. Exactamente. Por eso es que es importantísimo, y no solamente con el asbesto, sino que cualquier persona que esté en riesgo con cualquier material, tratar de evitar llegar a la casa con el mismo atuendo para no exponer a las personas que viven con nosotros a estas enfermedades. Claro. Bien, amigos, repito, estamos conversando con la doctora Yosibel Limas Pérez, ella es médico internista e infectólogo. Nuestro tema de hoy, la asbestosis. Doctora, llegó la hora de hacer la pausa, el tiempo vuela aquí en radio. Vamos a ir a publicidad y, por supuesto, cuando regresemos vamos a seguir para que usted nos responda a otras interrogantes sobre esta patología. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Puede seguir nuestra programación a Honda Mazzochín te ofrece los mejores y más accesibles servicios odontológicos para que ubicados en Bellomonte, Torre Financiera, Caracas. Contáctanos por el 0212-751-5165 o el 0424-208-0402 y en Instagram por @od_YocondaM. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de celebración. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa. Hoy estamos hablando sobre la asbestosis. Para ello nos acompaña vía telefónica la doctora Yosibel Limas Pérez. Ella es médico internista e infectólogo. En la parte anterior conocimos un poco lo que son las causas, los síntomas de esta enfermedad, pero ahora vamos a llegar a la parte de cómo es ese proceso de diagnóstico, doctora, partiendo de que los síntomas no salen rápidamente, pues. Bueno, el diagnóstico de la asbestosis primero es el interrogatorio. Uno interroga al paciente a su ocupación.
Ujú. Eso es una de los estándares principales. El segundo es la clínica que tenga el paciente. Si el paciente tiene una dificultad para respirar, con limitaciones para hacer su vida diaria, tiene tos, tiene estos signos físicos producto de tener una cantidad de oxígeno bajo en el organismo, uno empieza a hacer ya estudios más profundos, por ejemplo, como una tomografía de tórax, donde se ven esas fibrosis que se observan, que son endurecimientos, y en la tomografía se ven como rayas duras Ujú. y blanquecinas. Si es necesario, se pueden hacer biopsias con hacer lavado broncoalveolar o hacer una fibrobroncoscopia para tomar una muestra de pulmón, y así se hace una biopsia y así se puede tener un diagnóstico de esta enfermedad. Claro. Y dependiendo del grado de que esté avanzada esta enfermedad, doctora, evidentemente es el tratamiento, ¿no? ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, el tratamiento principalmente, el pilar fundamental es tratar de aumentar los niveles de oxígeno en sangre. Si el paciente no tiene daño tan severo, se puede utilizar medidas para, por ejemplo, colocar oxígeno, un concentrador de oxígeno, y estos otros instrumentos que se utilizan para introducir mayor cantidad de oxígeno. En otros casos, los casos más severos, inclusive en otros países, se plantea hacer un trasplante pulmonar, Claro. porque ya el pulmón está severamente afectado. Eso lo quería preguntar, o sea, cuando usted dice que hay que poner oxígeno en la sangre, quiere decir que ya Ujú. ese pulmón no está trabajando como debe ser y en el Está avanzada la enfermedad. Está avanzada la enfermedad y prácticamente está desechado, ¿no? Sí, todo va a depender del nivel de daño que tiene el pulmón. Si el paciente no, como le dije anteriormente, eso va a depender de la cantidad de materiales que tuvo expuesto y el tiempo en el cual lo hizo. Ujú. Claro. Y la persona... Ajá. Y si se puede tratar con equipos que aumenten la cantidad de oxígeno en el organismo, bueno, se utiliza. Si no, hay que hacer ya medidas más difíciles para esto. Por ejemplo, nosotros en el país no contamos para hacer un trasplante pulmonar, eso tendría que ser fuera. Y por ejemplo, si el paciente tiene un cáncer pulmonar que está muy relacionado a cánceres pulmonares, ya hay que hacer un tratamiento específico para este tipo de Claro. patología. Doctora, le pregunto, una vez que la persona ya fue diagnosticada que tiene esta patología, ¿qué pasa? ¿Ya tiene que dejar el trabajo que realizaba que en forma inmediata? ¿Su vida cambia? ¿Su forma inclusive deja de hacer ejercicio? ¿Qué recomendaciones le Las dan a estas rutinas. personas? Bueno, lo primero, tenemos un trabajo donde vemos que estamos expuestos a ciertos materiales, no solo el asbesto, sino otros materiales que pueden también causar daño pulmonar. Tenemos que tener todas las medidas de protección necesarias para tratar de evitar llegar a este tipo de enfermedades. Segundo, el paciente tiene que evitar seguir en contacto. Si ya yo he estado en contacto, tengo que tratar de seguir en contacto, porque si yo mantengo ese contacto, voy a llegar a tener daños más severos. Y Claro. tercero, siempre estar pendiente de no solo por estos, ya ahorita lo estamos viendo por COVID, por ejemplo, en donde tenemos que tener todas las medidas de precauciones respiratorias. Ya el COVID nos ha enseñado muchísimo que nosotros no podemos tener una vida tan estrecha. Nosotros somos nos besándonos y todas esas cosas, pero eso tenemos que tratar de cambiarlo, porque de hecho el COVID nos enseñó muchísimo eso, que hay enfermedades respiratorias entre seres humanos a seres humanos, o entre materiales a humanos, que debemos tratar de evitar, y por eso la vía respiratoria tiene que ser una de las vías que mayormente protejamos para tratar de evitar todas las afecciones pulmonares. Excelente, doctora. Una vez diagnosticada esta enfermedad, si es a tiempo, temprana, un diagnóstico temprano, ¿se puede curar la enfermedad o es tratable? Porque esa fibrosis que deja el pulmón no hay manera de eliminarlo. Pero ya cuando los síntomas son severos, se tratan los síntomas, que generalmente va a ser la dificultad para respirar, y esto lo podemos mejorar con estos concentradores de oxígeno, o BiPAP o CPAP si es necesario, y así poder mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Un niño puede tolerar esta enfermedad?
bueno, tolerarla, si es leve, pudiese ser utilizando estas medidas para aumentar la cantidad de oxígeno en la sangre. Claro. Estaba también en esta investigación, Marilia y mi persona, vimos que esta enfermedad puede complicar o hacer aparecer otras, ¿no? Y una de ellas es el derrame pleural. ¿De qué se trata esto? El derrame pleural se produce ya cuando, por ejemplo, en este caso la asbestosis daña la pleura. La pleura es la capa que recubre el pulmón, y esa capa, una de las funciones que tiene es crear un poquito de líquido que es para el roce cada vez que el pulmón se expanda. Eso es lo que normalmente pasa. Cuando está esta membrana que recubre el pulmón afectada, esa cantidad de líquido va a ser muchísimo más de la que debería ser normalmente, y por eso vamos a tener derrames pleurales. Cuando ese derrame pleural va creciendo, porque eso a medida de que va aumentando esa enfermedad pleural, va aumentándose, eso va a impedir que ese pulmón se expanda. Entonces Claro. te imaginarás un pulmón Claro. que está duro Ujú. por la fibrosis que causa la asbestosis, y aparte de eso no se puede expandir porque tiene un espacio que está limitado por el líquido que está en el pulmón. Claro. Entonces va a estar doblemente afectado la respiración de ese paciente. Entonces, en esos casos lo que se hace es hacer una toracocentesis, que es una medida en donde uno introduce un material y saca ese líquido, pero cuando ya la pleura está enferma, ese líquido va a estar constantemente produciéndose a cantidades aumentadas. Claro. Entonces, Ujú. Doctora, es una de las... así es. Doctora, estamos conversando con la doctora Yoxibel Limas Pérez. Ella es médico internista e infectólogo. Y el tema de hoy, la asbestosis, esta enfermedad particular que bueno, muy pocos quizás desconocían esta situación que, bueno, se puede Ujú. presentar en nuestro organismo. Que partiendo de que esta patología afecta más que todo el sistema respiratorio, ¿se puede considerar el clima del paciente? O sea, que no sea altas temperaturas donde viva, ¿puede afectarlo más? Sobre todo a sitios de altura, de alturas. Ujú. Sabemos que cuando estamos en alturas, la cantidad de oxígeno disminuye, y entonces un pulmón que esté enfermo, que no puede introducir la cantidad suficiente de oxígeno, y vas a estar en un medio donde la cantidad de oxígeno es menor, entonces va a estar mucho más afectado. Entonces, por eso, sobre todo el medio ambiente debe estar cuidado en el sentido de que tenemos que tener un ambiente adecuado para que esta cantidad de oxígeno aumente Ujú. y no disminuya, porque no vamos a tener más síntomas. Claro, y también vivir como que en zonas, sitios planos, ¿no? Que no tenga que estar subiendo escaleras, montañas, eso también puede afectar al paciente. Sí, porque si el paciente va a hacer esfuerzo físico, va a requerir mayor cantidad de oxígeno, y ese pulmón no va a estar en la facultad de hacer. Claro. Doctora, también, ¿qué nos puede comentar acerca de una vacuna antigripal para las personas que están expuestas a este tipo de este material que puede llevarlo a la asbestosis? ¿Este tipo de vacuna antigripal lo puede prevenir que le aparezca esta patología? No prevenir que aparezca. Ajá. La vacuna antigripal y la vacuna antineumococo, que neumococo es una de las primeras causas de infecciones respiratorias, de neumonía, Ujú. neumonía, que es la infección respiratoria. Estas dos vacunas son importantísimas porque evitan que nosotros nos compliquemos una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que la causa la asbestosis, la causa el cigarrillo. Estos pacientes deben estar vacunados. Nosotros, en la mayoría, deberíamos estar vacunados con estas dos vacunas, que las repito, el neumococo y la antiinfluenza, que es la antigripal, porque eso evita que si nosotros vamos a estar en contacto con un neumococo que nos va a producir una neumonía, no es que no nos va a dar neumonía, es que esa Ujú. neumonía, al tener los anticuerpos necesarios producidos por la vacuna, esa neumonía probablemente va a ser muy leve. Claro. O voy a tener una infección respiratoria muy leve. Claro. Igual la antiinfluenza no es que probablemente no nos va a dar gripe, sino es que al tener los anticuerpos ya nuestro sistema inmunológico está preparado para combatir esta enfermedad, y esa enfermedad va a ser mucho más leve. Entonces, por eso es que las vacunas son importantísimas en todo paciente que va a tener alguna afectación respiratoria. Claro. Sea por asbestosis, sea por pacientes que fuman, sea inclusive por COVID. Por eso es que ustedes también
han escuchado que hay unas recomendaciones de vacunación, pero no es para que no te den la enfermedad. Es porque si te dan la enfermedad y aparte tienes una neumonía por neumococo, entonces vas a estar 1000 veces más complicado. Claro. Entonces, con estas vacunas evitamos las complicaciones. Claro. Y digo esto, y es bien importante, ¿no? Porque ¿de qué se trata? Esta persona que tiene este cuadro tan severo en el pulmón que prácticamente no puede respirar, por supuesto, si le da una gripe fuerte, está en riesgo su vida, ¿no, doctora? Sí, puede fallecer, porque ya esa neumonía va a ser una neumonía severa en un pulmón que está totalmente enfermo. Claro. Entonces, esos pacientes generalmente entran en ventilación mecánica, que es un ventilador, que es el que va a aumentar los niveles de oxígeno en el organismo, va a suplir esa respiración y ese paciente puede fallecer porque su pulmón no está apto para manejar este tipo de enfermedades. Claro, y eso entra relacionando un poco, Marila, con lo que está pasando con el COVID-19. Este tipo de pacientes, personas afectadas, son las que lamentablemente están en la lista de perder la vida por este COVID-19. De alto riesgo, personas de alto riesgo. 19. Exactamente. Sí, porque no es lo mismo que tú tengas un pulmón totalmente sano y te enfrentes a una enfermedad respiratoria, a un pulmón que está enfermo y te vayas a enfrentar a una enfermedad respiratoria. El pronóstico de los dos pacientes va a ser totalmente distinto. Sí, por eso es que hacen tanto énfasis en la higiene, en tener cuidado, prevenir este tipo de enfermedades. Doctora, ya estamos llegando al final de nuestro espacio, sus redes sociales, punto de contacto. Mis redes sociales son @yoxibel por Instagram y Facebook, y el 0414-8531-320. Así es, bueno, agradecidos con la doctora Yoxibel Limas, ella es médico internista e infectólogo. Hoy estuvimos conociendo sobre esta enfermedad, la asbestosis, que no es muy común, pero igual está presente y que además en estos tiempos de pandemia de COVID-19 los síntomas son muy parecidos. Así es, estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilix Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750, sintonizarnos en vivo a través de Periscope, rcr.tv y en nuestro canal de YouTube Radio Caracas Radio. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM. Y 30.160 para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente